¿Cómo les va? Muchas gracias. Yo confirmo absolutamente las dudas que ustedes tienen. No esperaba menos, porque la verdad que estábamos transitando el programa y hablando de estas cuestiones que nos llevan a preguntas que no tenemos respuesta, o por lo menos ni siquiera por dónde entrarle. Salimos de un diciembre con una expectativa de crecimiento que, bueno, sabíamos que estaba difícil con el acuerdo del fondo, que se iba a condicionar toda la macroeconomía, pero creo que ahí había una esperanza, y todavía la hay, de que el crecimiento, el rebote que íbamos a tener con respecto a los años que se perdieron en la pandemia, a los trabajos, a las empresas que tuvieron que cerrar, podíamos llegar a tener un despegue de la economía argentina con pujante, que bueno, pueda generar otro movimiento que el que venimos acostumbrados los últimos, te diría, del 16 para acá. ¿Cómo estás viendo este panorama con un INDEC que nos dice que la inflación no cesa, que sigue muy alta, que estamos en un escenario de más del 50% de inflación anual, con una tasa de interés que se va para arriba, o sea que sale más caro pedir plata para emprender cualquier cosa, y además que el dólar no deja de devaluarse tanto a nivel oficial como a nivel blue, que se quedó instalado esa palabrita? Mirá, en realidad una cosa que vos decías recién respecto de la recuperación post-pandemia, uno tiene que pensar que para resolver ciertos problemas de empleo, de ciertos problemas sociales que deberían ser el foco de la política económica, ¿no? La pobreza, el empleo, los salarios, las jubilaciones. Para resolver eso, primero que nada, Argentina necesita dos cosas, que las hizo bastante bien entre 2003, 2004 y 2011, 2013, en ese periodo, que básicamente es estimular el crecimiento sostenido. Ni siquiera estamos pensando en un crecimiento de 8% anual, 7% anual, sino de un crecimiento de 3, 4% anual, digamos, continuado. Y después el tema de que hay que tomar medidas más directas, como ha mostrado la recuperación post-pandemia, el tema de que el crecimiento solo no alcanza, digamos, ¿no es cierto? Vos, para mejorar los indicadores sociales necesitas otras políticas adicionales, como mejorar el salario mínimo, subir las jubilaciones, bueno, una serie de medidas que se habían tomado en su momento, ¿no? Y esto hoy está impedido por dos cuestiones. Una cuestión es la digamos, monotemática y repetitiva situación de la escasez de dólares, ¿no? Que es el combustible que necesita la economía argentina para funcionar, y superpuesto sobre este problema que Argentina ya traía latente a comienzos de los años 2000, hace una década y media como mínimo, ahora se superpone, como todos sabemos, el problema del fondo, el problema de la deuda con el fondo, el problema de la deuda con los privados, el problema de la deuda en moneda extranjera, lo cual agudiza todavía más este problema. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que la recuperación post-pandemia, que fue tan rápida, se está desacelerando, claramente. Digamos, había ¿no? expectativas desde el año pasado. Guzmán lo hizo a través de declaraciones de ese presupuesto que quedó trunco en el Congreso, pero la idea era tratar de crecer a un ritmo suficiente como para poder darle el gusto al Fondo Monetario de disminuir el déficit fiscal en 2.5 del PBI, y a la vez, él dice, mantener el gasto real sin tocar. ¿Cómo se hace eso? Mirá, mantener el gasto real, digamos, sin subir los impuestos y alcanzar la meta de déficit es medio como una especie de magia china, digamos, no, es muy difícil eso. Vos pensás que nosotros estamos partiendo de 2021 de un déficit de alrededor del 3% del PBI, un poquito más, pero pone el 3%. Ese medio punto del PBI que hay que reducir el déficit, vos tenés varias formas de reducirlo, no necesariamente una, y no necesariamente todas las formas involucran un ajuste del nivel de actividad. Lo que pasa es que el margen de maniobra para que esa alternativa virtuosa ocurra es cada vez menor.
No sé si me explico. Y tiene que ver con estas posibilidades del crecimiento, con esta imposibilidad de la economía, con la restricción externa hacia la falta de dólares para que realmente la economía se pueda mover y haya más cantidad de asalariados que empiecen a cobrar un sueldo. Eso por un lado, y yo siempre uso, viste, a diferencia de Melconian y compañía, el que usan metáforas de obesidad y de medicinales, digamos, yo uso una metáfora automovilística, digo, vos tenés que la Argentina es un auto que necesita combustible para funcionar, para andar, y el crecimiento es la velocidad a la que va a andar el auto. La velocidad del auto depende de cuánto apretes el acelerador. Claro. Y cuanto más apretás el acelerador, más combustible gastás. Acá tenemos dos problemas con el auto. No tenemos mucho combustible, te diría que tenemos muy poco, y encima ahora, que de acuerdo con el fondo, te va a poner una restricción sobre cuánto podés usar el acelerador. Claro. ¿Cuánto podés usar el acelerador? En realidad, en una economía como la Argentina, es cuánto podés usar el gasto público, porque en un trabajito que estamos haciendo con otros colegas, lo que veíamos es que el gasto público en Argentina, en comparación con otros países de la región, es un nivel muy importante. Por ejemplo, en Argentina es en torno al 40% del PBI lo que compra el gobierno. En Brasil es una cifra similar, en Colombia también, en otros países no. En Chile el gasto público es mucho menos de eso, en México es mucho menos, y en Chile y en otros países son mucho más importantes las exportaciones, mientras que en Argentina y Brasil no. ¿Qué quiere decir esto traducido? Que en Argentina si vos ajustás el gasto público tenés una gran chance de que la economía no pueda crecer. Claro. Porque no tenés otra fuente de demanda externa o privada de una dimensión suficiente como para reemplazar este motor público del gasto, ¿no? Claro. Entonces el problema con el acuerdo con el fondo es, tenemos poco combustible, que es lo que vos estabas diciendo, y es así, y encima es como que te están sacando el acelerador, digamos, es jodido que el auto ande ahí, digamos, ¿entendés? Ese es el gran problema que estamos teniendo, y eso se manifiesta en las previsiones que está haciendo el propio gobierno de que en 2022 la economía crecería en torno al 4%, que descontado el arrastre estadístico, que es un fenómeno estadístico que se produce cuando, por los promedios que se utilizan, estaríamos creciendo en términos reales un punto, 1%. Claro, el arrastre que tiene de 2021 hacia 2022. Exacto. Y lo que explica 3 puntos de los 4 que se supone que vamos a crecer. Y ahí, de nuevo, con un punto que vas a crecer, es muy difícil lo que afirmó el ministro Guzmán, que ese medio punto de descuento del déficit no te impacte tan negativamente en la economía que directamente te cierre la posibilidad de... Claro, ahí de qué depende, ¿no? Seguro, ¿y de qué depende ahí? Vamos a ponerlo fácil. Si el gasto público es el 40% del PBI y las exportaciones son la mitad, claro, la mitad de ese gasto, que es las exportaciones, tiene que crecer a una tasa muy alta para que la economía pueda crecer sin que vos tengas que aumentar el gasto público. Bueno, y que el crecimiento, ese crecimiento liderado por las exportaciones, sí, generaría aumento del PBI si crecieran mucho. Y cuando aumenta el PBI, ¿qué pasa con la recaudación? Aumenta. Claro. Entonces vos en ese escenario tendrías una reducción del déficit fiscal con crecimiento. Pero ¿cuál es la condición mágica? Y que las exportaciones tienen que crecer a una tasa muy alta, digamos, ¿no? Ese es el tema de digamos, la encrucijada en la que estamos hoy, ¿no? Entonces, ese sentido se puede, si seguimos esa línea de razonamiento, podemos justificar el viaje a China y a Rusia que ha hecho Alberto Fernández y toda la comitiva como para poder garantizarse esas exportaciones al que hoy parece ser el principal comprador ya instalado de los productos argentinos. O sea, si hablamos de exportaciones, hablamos de China. Sí, ahí ese viaje tiene más que ver con inversiones que con exportaciones, lo cual, desde el punto de vista del combustible del auto, es lo mismo, digamos, porque son dólares. Claro, ingresan dólares para ponerse a la producción. Lo que pasa es que me temo que esos acuerdos que son positivos van a demorar un tiempo y las necesidades de Argentina son ahora, ¿entendés? Entonces ahí hay un desfasaje temporal que hay que ver cómo se resuelve. Hay un tema que quizás no se habrá discutido, se discutió, hubo comunicado oficial y todo, que es el tema de la ampliación y utilización del swap, que eso puede ser más de corto plazo,
en una economía cuyas reservas internacionales del Banco Central están en niveles muy bajos. Entonces, cuando hablas de niveles muy bajos, ¿tenés la última medición o lo que está publicando el Banco Central? ¿De cuántos dólares realmente líquidos hay como para poder no, lo que pasa que, te explico, las reservas del Banco Central tienen distintos niveles de liquidez, viste, como la cantidad de dinero en la economía. Vos tenés los billetes que tenemos en los bolsillos, que son liquidez inmediata, las cuentas corrientes y caja de ahorro, y después tenés plazos fijos que dependiendo del plazo justamente son menos líquidos. Entonces las reservas del Banco Central en eso son parecidos. Hay parte de esas reservas, como los depósitos en dólares del sector privado, que están encajados, que no se pueden usar. Hay otra parte que es el swap, que para instrumentarlo tenés que tener autorización de China. O sea que tampoco es tan automático. Y la parte más líquida son los dólares que vos tenés, y eso se va reduciendo a niveles claramente muy bajos, digamos. De todas formas, si vos mirás el número total de reservas brutas, como se dice, y lo comparás con los meses de importaciones que pueden pagar hoy las reservas del Banco Central, está en un mínimo histórico. ¿Se entiende? Sí, sí. Es como si estuviéramos pudiendo pagar con todas las reservas brutas, incluyendo los depósitos del sector privado, 4 o 5 meses de importaciones. O sea, que en realidad me estás pintando un panorama muy complejo, porque ¿cómo hacemos para poder, o sea, tenés por un lado un dragón con fuego que te está apuntando a la cabeza, y del otro lado tenés un precipicio de 50 metros que no te para nadie en la caída? O sea, no le encuentro la vuelta de cómo hacer equilibrio entre esas dos cosas, excepto por algo que mencionaste recién, que él hace un acuerdo rápido con China, y que ese swap, que en realidad es un instrumento que puede ser utilizable para transformarlo en dólares líquidos, o por lo menos claro, en contables, pero que aguanten un poco esta necesidad de dólar de la economía argentina, porque ¿cómo hacemos? Y encima el fondo. Sí, no, es una situación, a ver, absolutamente complicada, no hay duda, digamos, de eso, y lamentablemente es muy frustrante, y yo creo que lleva a mucha gente a veces a hacer análisis políticos muy, muy basados en ese estado de ánimo, ¿no? Que es muy difícil encontrar una salida. Lo que pasa es que se redujo el margen de libertad, el grado de libertad que tiene la política económica, se reduce tanto en esta situación, que bueno, te genera esta situación donde vos vas por un precipicio y tenés que maniobrar en espacios muy reducidos con muy pocos recursos. Un ejemplo de cómo se podría resolver, entre comillas, resolver, porque tampoco es resolver, es digamos, paliar la situación, sería tratar de alcanzar el equilibrio fiscal pactado, las metas fiscales pactadas con el fondo, subiendo los impuestos. Bueno, yo políticamente no te tengo que explicar que puede ser complicado eso, ¿no? Ya se ha aprobado, y esto, aparte, bueno, el año que viene es un año electoral, lo cual también esto implica una cantidad de decisiones que hay que tomar para que, claro, por lo menos, encantar a cierta parte del electorado que te votó, cosa que va a ser bastante difícil, y encima con un contexto inflacionario, salarios que no pueden alcanzar una canasta digna. Bueno, Fabián, nos vamos juntos de acá con mi amigo, no sé a dónde nos vamos cuando salimos de la radio, no sé a dónde vamos a ir. Traten de evitar precipicios y lugares así. De esas características. Esquivar el fuego del dragón. Exacto. Partimos de ahí. Bueno, queridísimo Fabián,